Y bueno amigos, estamos aquí un día más para información relacionada con el Real Madrid. Por supuesto, esperando que vayan a disfrutar de este video porque al final yo disfruto mucho haciéndolo. Y bueno, también creo que muchos de ustedes disfrutan de los videos que yo hago. Por algo lo ven a veces hasta 2 días después de subir el video. Así que bueno, en ese lado creo que estamos todos contentos. Acaba de terminar el partido entre el Palanca Fútbol Club y el Almería. Y bueno, acaba de ganar 0-2 el Barça, que bueno, está a un empate o a una victoria contra el Rayo en el siguiente partido de asegurarse la segunda plaza. Entiendo yo que para ustedes les hacía mucha ilusión que el Barça quedara fuera de lo que es la Supercopa de España, quedando tercero por debajo del Girona, pero muchachos, entiendan que había mucho que perder porque podíamos arriesgar el puesto de Xavi, que por cierto vamos a hablar de Xavi en este video y lo del tema de Vitor Roque. Y algo de Xavi que está saliendo en las últimas horas y que me tiene preocupado. Entonces, como les digo, yo también quería que el Barça quedara tercero y si es posible sexto. Pero al final también es que hubiéramos puesto en riesgo las risas que nos tiene garantizadas Xavi para la siguiente temporada. Así que bueno, al final los sacrificios en la vida también hay que hacerlos de vez en cuando. Nada, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado el día de hoy y que me parecen interesantes para comentar con ustedes. Y me gustaría empezar hablando, cracks, de algo que hace unos días comentó Mario Cortegana, creo que fue, y me parece que fue en el canal de Iñaki Angulo, y va relacionado con algunas renovaciones del Real Madrid. Porque bien, sabemos que Modric se quiere quedar a como del lugar, pero parece que el club no va a plantearle la oferta de renovación y que bueno, terminará por supuesto marchándose. La otra opción es la de Toni Kroos, quien según algunos medios y entre ellos algo muy similar a lo que comentó Cortegana, Toni Kroos estaría planteándose muy seriamente retirarse después de la Eurocopa. Evidentemente tendremos esa información apenas finalice la final de la Champions el próximo 1 de junio. Y bueno, básicamente lo de Lucas es que ya está hecho. Nacho parece que casi al 95% se marcha. Y lo de Lucas pues parece que va a extender su contrato un par de temporadas más. Son movimientos muy complicados. Sobre todo me impresiona lo de Toni Kroos, que bueno, parece que si el Real Madrid termina ganando la UEFA Champions League, va a dejar su lugar a otras personas que de verdad ya estén tratando de resaltar en el club más importante del mundo. Y muy de la mano con esta información porque bueno, creo que a día de hoy el Madrid no tiene un sustituto para Kroos y Modric, al menos en ese aspecto de mantener la pelota. Pero creo que Arda Güler puede serlo perfectamente, aunque me parece a mí que Güler tiene unas características un poco diferentes y que va a tener mucho más gol en el caso de hacerse con uno de esos puestos. También por allí se filtró a través de Bild que el Real Madrid estaría interesado en el interior o en el mediocampista o en el lateral o en el extremo, porque juega muy bien estas tres posiciones del Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. A ver, es un futbolista de 23 años, creo que va a cumplir 24 el próximo mes de diciembre. Es un futbolista que está siendo uno de los destacados de Xavi. Creo que ha producido un total de 15 goles en lo que va de temporada. Y bueno, es un futbolista que está gustando muchísimo según la información que aporta el diario Bild o el medio de comunicación Bild. Y bueno, hablando un poco de este fichaje, o este posible fichaje, porque ya sabemos que es un rumor y bueno, pero en el caso de que finalicen estos futbolistas o que no renueven su contrato tanto Luka Modric como Toni Kroos, me imagino que el Madrid irá por algún futbolista. No sabemos si va a ser Frimpong. De todos modos no lo tengo tan bien catalogado como para pensar que puede ser un sustituto ideal, bien sea para Modric o para Toni Kroos, que creo que el papel de Toni a día de hoy es muchísimo más importante que el que ejerce Modric, aunque recientemente se le han visto buenos partidos. Pero bueno, no lo sé, de verdad. Prometo hacer la tarea y echarle un vistazo más al Frimpong en el caso de que esto se vaya incrementando y para cuando haya otra información o si se finaliza el contrato como parece de Kroos y de Modric,
poder tener una idea un poco más clara, aunque les digo yo que va a ser un tema bastante jodido despedirnos de estas dos leyendas. Por lo menos el caso de Casemiro se fue solo y bueno, si se van estos dos de golpes, bueno, va a ser un tema bastante duro para el madridismo, porque al final han marcado una época dorada en lo que es esta institución. Y una de las cosas que me gustaría tocar rápidamente con ustedes, muchachos, es algo relacionado con David Álava. A ver, porque Álava ha tenido que pasar nuevamente por el quirófano para otra operación de rodilla que básicamente pues se le ha complicado. Es un futbolista que viene arrastrando unos problemas físicos y muchas lesiones en los últimos tal vez 2 años, 2 temporadas, que está dejando cada vez más en duda su posible o su desempeño en el futuro, porque al final es un futbolista con avanzada edad que ya está dando síntomas de que físicamente el cuerpo le está exigiendo más de lo que le exigía seguramente en su primera temporada como madridista y lo que le exigió en toda su carrera en el Bayern de Múnich. Creo que sacando un balance general en las temporadas que lleva Álava en el Madrid, yo creo que las dos, la primera temporada es la única que se puede justificar, aunque es cierto que con el tema de lesiones, cuando no estaba lesionado estaba en un bajo rendimiento. No lo sé, de verdad, me cuesta mucho creer. Tenía muy pocas dudas con que Militao pudiera recuperar su nivel. Tenía ciertas dudas, pero también pocas, pero mucho más que con Militao, que Courtois pudiera recuperar su nivel. Pero yo creo que en el caso de Álava tengo prácticamente cero dudas. Creo que el Madrid debería plantearse ya, si definitivamente se marcha Nacho, en fichar un central. Se suena muy bien lo de Lenny Yoro, pero bueno, hay que revisarlo bien porque de verdad me cuesta mucho creer que Álava, después de todos estos problemas físicos y además de que cuando, repito, no estaba lesionado, estaba en baja forma o al menos no a un rendimiento óptimo, yo creo que el Madrid debería plantearse esa situación y tener en cuenta eso. Creo que no va a volver a su nivel. No creo que vaya a estar un 50%. Creo que vamos a ver un futbolista en una decadencia bastante importante. Pero bueno, lo iremos viendo. Lo iremos, por supuesto, comentando por acá. Vamos a ver cómo está. Por supuesto, deseándole todo lo mejor del mundo. Pero al final esto no es una obra de caridad. Esto es un equipo que va a intentar hacer historia en los próximos años, partiendo desde la próxima temporada. Así que bueno, necesita pensar en sustitutos 100% de garantías, aunque parece que la pareja de centrales esté clara. Vamos a necesitar un central porque parece que Nacho se marcha definitivamente. Vamos a cerrar este tema hablando de Xavi porque, como les estaba diciendo, en las últimas horas está saliendo una información de que hay una probabilidad de que el técnico azulgrana, de que el técnico catalán se marche hoy mismo, o incluso se hablaba de que Laporta estaba muy cabreado con Xavi por las declaraciones de la rueda de prensa del día de ayer, y honestamente no le culpo. Creo que es la primera vez en la historia que le voy a dar la razón a Laporta. Lo de Xavi ayer fue un esperpento absoluto y bueno, básicamente no creo que haya mucho que criticarle a Laporta al respecto, y es entendible que esté cabreado y mosqueado con Xavi porque lo que hay ese ayer es una ridiculez absoluta. Y bueno, se habla de que podría ser incluso destituido esta misma noche, esta misma madrugada en la que el equipo vuelva de donde estaba disputando el partido contra el Almería. Ojo, ojo, porque nos puede amargar un poco el verano este caballero, y siempre he dicho que el Barça, con algunos futbolistas interesantes que tiene, no va a ser un equipo para ganar la Champions, pero un equipo que por lo menos pueda ser un poco más serio. Yo creo que el principal paso para eso es dejar a un lado a Xavi, y si esta gente se da cuenta, pues lo vamos a tener muy complicado. Pero como esta gente vive de las mentiras y de la manipulación, todo lo que ha rodeado en torno al tema de Vitor Roque, hoy ha salido a disputar 20 minutos para Xavi. Xavi seguramente que ya se enteró el cabreo que llevaba a Laporta, le ha puesto a jugar unos minutitos para intentar calmar un poco las aguas. Es que Xavi es absolutamente increíble. Por ahí escuché que la única opción que tenía Xavi de continuar para la siguiente temporada, después de la rueda de prensa de ayer, es que se disculpara en la rueda de prensa que sale ahorita. Vamos a ver si sale algo ahorita. De todos modos lo iremos comentando. Pero de verdad, ¿ustedes creen que un tipo tan egocéntrico como Xavi Hernández va a llegar y les va a decir: no, ¿sabes qué? Me disculpo, ayer estaba equivocado? O sea, ¿ustedes de verdad creen que eso va a suceder? Eso jamás en la vida va a suceder. Es más, me jugaría lo que quisieran a que ahorita en la rueda de prensa sale Xavi Hernández, que definitivamente se marcha, a pedir disculpas, porque es un tipo egocéntrico, un tipo que prefirió, antes de que lo echaran después del partido del Villarreal, tirar ese cuento de que se marchaba al finalizar la temporada. Lo iremos viendo. Voy a pausar un momento el video, voy a revisar si ya dijo algo importante Xavi. De lo contrario, exportaremos este video y bueno, vamos a pausar un momento. Y bueno, no, todavía no ha salido nada, lo acabo de revisar ahí en la mayoría de las redes sociales. El directo ni siquiera ha entrado a la rueda de prensa, así que bueno, nada.
Lo iremos comentando, por supuesto, por acá. Vamos a ver en qué concluye todo esto de Xavi, pero se los digo y se los recalco. Me preocupa exageradamente el hecho de que pueda ser destituido. Paciencia, paciencia Laporta, que Xavi necesita un poco de tiempo. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.